Bueno, entonces vamos a retomar lo último que revisamos la clase anterior, que es el producto de un vector por un escalar. Entonces decíamos, si tenemos el vector A de componentes escalares A1, A2 y A3, o bien el vector A de números directores A1, A2 y A3, y tenemos el escalar lambda, que es un número que pertenece a los números reales. En este curso, como solamente estamos estudiando o vamos a estudiar a los vectores desde el punto de vista geométrico, es importante recalcar que las componentes escalares del vector tienen que ser números reales y el escalar lambda que lo multiplique también tiene que ser un número real. Es decir, no vamos a trabajar en este curso con vectores cuyas componentes sean números complejos. Sí existen, sí hay espacios vectoriales que tienen vectores con componentes complejas, sin embargo, no es el objetivo ni el alcance de nuestro curso. Entonces, nada más como énfasis, quiero mencionar que las componentes escalares del vector A son números reales. Y como los números reales contienen a los números irracionales, a los racionales, a los enteros, a los naturales, entonces no se sorprendan si un vector tiene componentes, por ejemplo, un cuarto menos un medio, 3.5, o que un vector tenga componentes raíz de 2, raíz de 2, raíz de 3. Puede ser porque lo único que necesita pasar para que sea un vector parecido a los que vamos a trabajar es que sus componentes sean números reales. Y entonces, si les quedan decimales, fracciones, irracionales, pues no pasa nada. Esos números son números reales. Entonces, bueno, nada más quería hacer ese énfasis, que como vamos a trabajar a los vectores desde el punto de vista geométrico, sus componentes escalares tienen que ser números reales y el escalar lambda que lo multiplica también tiene que ser un número real. Bueno, entonces lo que mencionamos la clase anterior fue que cuando multiplicamos a un vector por un escalar, de manera analítica esa operación se hace multiplicando cada componente del vector por ese escalar lambda. De manera geométrica, el multiplicar a un vector por un escalar hace que cambie de tamaño y que cambie de dirección. Bueno, puede ser una y la otra o una o la otra. Pueden ser las dos al mismo tiempo o solo una de ellas. Depende de qué. Pues de quién sea el escalar que va a multiplicar a mi vector. Entonces decíamos que si yo parto de este vector A y lo multiplico por un escalar lambda que es mayor que 1, entonces el vector se va a hacer más grande, pero mantiene su dirección. Si el escalar lambda está entre 0 y 1, el vector se hace más pequeño, pero mantiene su dirección. Si el escalar lambda es menor que menos 1, entonces cambia de dirección y además se hace más grande. Y si el escalar está entre menos 1 y 0, cambia de dirección, pero se hace más pequeño. Muy bien, eso ya lo habíamos visto, pero quería retomarlo porque pues vamos a ver ahora las propiedades de la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, la primera propiedad que cumple esta operación es que si yo multiplico a un escalar por la suma de dos vectores, será equivalente a que yo multiplique a cada vector por el escalar lambda y a los vectores resultantes que se hicieron más grandes o más pequeños, dependiendo del valor que tome el escalar, simplemente los sumo entre sí. Y estos dos resultados, el lado izquierdo y el lado derecho, son equivalentes. Bueno, en la propiedad 2 es, si yo quiero multiplicar a una suma de escalares por un vector, será equivalente a que yo multiplique a ese vector por el primer escalar y le sube la multiplicación del segundo escalar por el vector. Entonces, aquí estamos, en la primera propiedad estamos distribuyendo la multiplicación de un escalar sobre la suma de vectores y en la segunda propiedad estamos distribuyendo la suma de escalares por un vector. Entonces, simplemente estamos diciendo con estas dos propiedades que pues yo puedo, dependiendo del problema que esté resolviendo, considerar que un escalar multiplicado por una suma de vectores es igual a la suma de los vectores multiplicados por cada uno de esos escalares, o bien si yo tengo la suma de escalares multiplicados por un vector, multiplico el vector por separado por cada uno de los escalares y lo sumo a los vectores resultantes. Bueno, la tercera propiedad es que si voy a multiplicar a dos escalares por un vector, puedo hacer primero la multiplicación del vector por el escalar 2 y al vector resultante, que se hizo más grande o más pequeño, lo multiplico por el escalar 1. O bien, multiplicar al vector por el escalar 1 y al vector resultante lo multiplico por el escalar 2. Y la última propiedad es que el módulo, esto es, recuerden, cuando tienen
dos barras verticales, eso implica el módulo de un vector si es que lo que está dentro es un vector. Recuerden que a los vectores los representamos con letras minúsculas testadas. Entonces, este que tengo aquí dentro de estas barras verticales no es un número, es un vector. Entonces, eso se lee como el módulo o norma del vector A multiplicado por el escalar lambda. Entonces, esta propiedad dice que si yo multipliqué a un vector por un escalar lambda y a ese vector resultante le saco el módulo, será equivalente a que yo le saque el módulo al vector nada más sin escalar y lo multiplique a ese vector, bueno, a ese módulo del vector, lo multiplique por el valor absoluto del escalar lambda. No sé, por ejemplo, si yo tengo el módulo del vector menos a, entonces le saco el módulo al vector a y le saco el valor absoluto al escalar que lo multiplicaba, que era menos 1. Y entonces estas dos expresiones serán equivalentes. Entonces, por favor, tómense un momento para copiarlas y ahorita seguimos, damos la grabación. Ya está. Entonces, en estos ejercicios nos dicen en el primero, sea el segmento dirigido a B, que tiene componentes menos 2, menos 2, 5. Y alguien puede decir, ¿por qué si es un segmento dirigido lo lee como un vector? Ah, porque habíamos dicho que los vectores se representan como una infinidad de segmentos dirigidos. Entonces, ese segmento dirigido a B está describiendo a un vector. Y por eso digo, el segmento dirigido a B que tiene componentes escalares menos 2, menos 2, 5. El punto extremo de este segmento dirigido es B, que tiene coordenadas 7, menos 5, 6. Determinar las coordenadas de su punto origen A. Eso es lo que nos están pidiendo. Muy bien. Entonces, es útil en este tipo de ejercicios hacer un esquema para que pues sea más sencillo para nosotros visualizar lo que nos están preguntando. Entonces, fíjense, aquí voy a trazar a mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z. Recuerden que este eje que está aquí es como si ese eje saliera de la pantalla hacia ustedes. Muy bien, entonces aquí en este sistema de referencia tengo a mi punto B que tiene coordenadas 7, menos 5 y 6. Y tengo el segmento dirigido a B. El segmento dirigido a B, este es mi segmento dirigido a B, que tiene componentes escalares menos 2, menos 2, 5. Entonces, nos están pidiendo que digamos quiénes son las coordenadas del punto A. Y ya sé que alguno lo está pensando ya cómo resolverlo, pero vamos a usar los conceptos de la álgebra vectorial para que lo reforcemos y porque nos pueden ser útiles para otros temas. Entonces, este segmento dirigido a B comienza en A y termina en B, entonces lo tendría que dibujar así. En principio, no sé si estén de acuerdo conmigo hasta este punto que llevamos. ¿Qué dicen? Entonces, el segmento dirigido a B, nosotros ya sabíamos que se interpreta que es el segmento que comienza en A y termina en B. Entonces, será este vector. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, Sí, ok, profe. muy bien, muy bien. Entonces, también habíamos dicho, aunque no lo hemos usado, también habíamos dicho que todo punto en el espacio tiene asociado un vector de posición. Entonces, un vector que parte del origen y llega al punto B, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llama ese vector que parte del origen y llega al punto B? ¿Sería un vector de posición? Ajá, sí, pero ¿qué vector sería? Porque no es cualquier vector de posición, tiene un nombre en particular. Si el punto al que apunta, ajá, si el punto al que apunta es el punto B, ¿cómo se llama ese vector de posición? Ya también habíamos visto. Se llama B minúscula. ¿Y cuáles son sus componentes escalares? ¿Quiénes son sus componentes escalares? 7 menos 5 y 6. Exacto, exacto. 7 menos 5 y 6. Muy bien, perfecto. Entonces, recuerden, siempre va a pasar así, ¿eh? Eso manténgalo presente. Siempre va a pasar que cada punto en el espacio, cualquiera, tiene asociado un vector de posición que tiene el mismo nombre, pero con letra minúscula, y que tiene los mismos números. Sin embargo, les había hecho esa diferencia que el punto B se lee como el punto B de coordenadas 7 menos 5, 6, y aquí se lee el vector B de componentes 7 menos 5, 6. Estas son coordenadas, estas son componentes escalares.
no son lo mismo. Pero lo que sí pasa siempre es que cada punto en el espacio tendrá asociado un vector de posición que tiene el mismo nombre y que tiene los asociados los mismos números, solamente que se llaman para el vector componentes escalares, para el punto coordenadas. Muy bien. Entonces, siguiendo con esa lógica, ¿quién sería este vector que parte del origen y llega al punto A? ¿A minúscula? A minúscula, exacto. Y yo no lo conozco, es una incógnita. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, con operaciones entre vectores, que son las que vimos la clase anterior, que son suma, resta, y suma y resta, nada más, podemos determinar quién sería el vector A. Entonces, ¿qué operación me permitiría determinar quién es el vector A? ¿Quién me puede decir? Ahí están. Ustedes pueden usar cualquier operación. Porque fíjense, aquí tenemos una operación porque A y B coinciden en el mismo punto. Y también tenemos otra si seguimos que este es mi primer vector, este es mi segundo vector. Entonces, a ver, como una resta, levante la mano una persona, cómo se plantearía esa resta de vectores, y como una suma, cómo se plantearía. De cualquier manera, se va a llegar al mismo resultado. Entonces, a ver, los escucho, pero levanten su mano, por favor, para que sea ordenado esto. Entonces, ¿quién me puede decir? Voy. Un momento, por favor, Diana. Ajá, entonces. Pues para la suma sería -2, como -2, como 5. No. Yo me refiero en general usando los nombres de los vectores, no las componentes. Todavía no las componentes de los vectores. No entiendo muy bien. No te preocupes, le damos la oportunidad a otro de tus compañeros. Entonces, Aileen, ¿cómo lo plantearías tú? Usando los nombres de los vectores. Todavía no sus componentes, todavía no necesito que me digan el resultado, sino cómo plantearían la operación usando a los vectores que ahí aparecen, que son el vector A, el vector B y el vector A. Bueno, el segmento dirigido a B. Entonces, Aileen, ¿cómo lo harías tú? Puedes usar suma o resta, la que tú quieras. Con suma sería el vector A más el Muy bien, segmento el dirigido vector a A, B exacto, más el segmento dirigido a B, ajá, eso es es igual a igual qué. a el vector B. Exacto, muy bien. Con suma de vectores, empiezo con el vector A, continúo con el segmento dirigido a B, y el vector resultante va a ser aquel que vaya desde donde comencé a dibujar mi primer vector hasta donde terminé de dibujar a mi último vector. Por lo tanto, mi vector resultante es este, que es B. Muy bien, Aileen. Muchas gracias. Eso es con suma de vectores. Y ahora, usando la operación resta de vectores, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se plantearía? ¿Sería el vector B? Perdón, permíteme, Catherine. Ajá. El vector B, ajá. Menos AB. El vector B menos AB, ajá. A ver, vamos a ver si es cierto. Ajá. ¿A quién es igual? A. Vector A. No, no es correcto, porque en la resta de vectores, ¿qué tiene que pasar? Catherine, ¿qué tiene que pasar en la resta de vectores? Que geométricamente, ¿qué tenemos que hacer primero con los vectores? ¿Hacerlos qué? En la suma era que donde terminaba el primer vector comenzaba el segundo, y entonces el vector suma vector resultante va a ser aquel que vaya desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar al último. Por eso lo que dijo Aileen fue correcto, porque ella comenzó con el vector A, porque justo donde termina A comienza un nuevo vector. Si ella me hubiese dicho, mi primer vector es B y mi segundo vector es el segmento AB, yo le hubiese dicho que es incorrecto, porque donde termina B no empieza ningún vector. Entonces, por eso lo que ella dijo fue correcto, pero lo que tú mencionas no. ¿Por qué no es correcto, Elisa, lo que dijo Catherine? O Daniela, ¿por qué no es correcto lo que dijo Catherine? Porque se deben de unir los, digamos, comienzos de los vectores, Ajá, los exacto, inicios. Y exacto, entonces porque sería, porque deben de coincidir en el mismo inicio. ¿Y cuáles son los únicos vectores que coinciden en el mismo inicio? A y B. A y B, exactamente. Entonces, por esa razón, esto que mencionó es incorrecto. Entonces, ¿cómo sería correctamente? A menos B igual al segmento dirigido a B.
A menos B igual al segmento dirigido a B. ¿Estás segura? ¿Hacia dónde apunta tu vector resultante que tú diste? Eso es incorrecto también, porque dijimos que en la resta de vectores, el vector positivo, ¿quién es? Y el vector negativo, ¿quién? Entonces lo voy a borrar porque eso también es incorrecto. Entonces vamos a pedirle a alguien más que nos ayude, no pasa nada. Entonces ahora, Berenice, sí, te escuchamos. ¿Cómo sería lo correcto? Perdón, se supone que debería ser B, el vector B menos el vector A es igual Ajá, el segmento dirigido a B. exacto, muy bien. Entonces pongan mucha atención en eso. Los vectores que coinciden en el mismo punto origen son el vector A y el vector B. Entonces, esos son los que se deben de restar. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se van a restar? Ah, pues dependiendo quién es mi vector resultante. Entonces, mi vector resultante es el vector AB, que empieza en A y termina en B. Entonces dijimos, a donde apunte la flecha del vector resultante va a ser el vector que es positivo y el vector de donde salga el vector resultante será el vector negativo. Y ya. Entonces, sí, están bien ya. Ahora sí, ya corregimos eso. Entonces, nosotros conocemos ya como dato quién es el segmento AB y tenemos como dato quién es el vector B. Entonces podemos despejar al vector A de esta expresión o podemos despejar al vector A de esta otra. Cualquiera de estas dos pueden usar para poder saber quién es el vector A. Y ahora sí, ya que tenemos esas expresiones que nos van a permitir saber quién es mi vector A, ahora sí ya sustituyo las componentes. Entonces, bueno, primero lo despejo si quieren. Entonces el vector A analíticamente se tendría que hacer como el vector A más el segmento dirigido a B menos o más su inverso, y eso sería igual al vector B más el inverso de AB. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque nosotros sabemos que si a un vector le sumo su inverso, ¿quién me va a dar por resultado? Eso lo vimos en las propiedades de la suma de vectores. ¿Quién me da por resultado? Cuando un vector que le llamamos A le sumo con su inverso, ajá, voy. Ya vi que levantaron la mano, muy bien. ¿Ya fue? Sí. ¿El vector nulo? El vector nulo, exactamente. Por esa razón estoy sumándole el inverso a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí me queda el vector nulo y aquí me queda el vector B menos el segmento AB, porque más por menos da menos. Muy bien. Y cuando a un vector le sumo el vector nulo, ¿qué me da por resultado? Por eso el vector nulo se llama el... Ajá, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Elemento idéntico aditivo. Exacto, elemento idéntico para la suma de vectores, porque al sumar al vector A con el vector 0, ¿qué te queda, Octavio? El mismo vector A. Exactamente, entonces aquí cuando sume el vector A con 0 me va a quedar el vector A es igual a B menos AB. Y entonces, bueno, esto es lo que se hace de manera formal, o sea que para poder despejar al vector A, tengo que quitar este vector de aquí. ¿Cómo lo quito? Pues sumándole su inverso. Pero si al lado izquierdo le sumo el inverso de AB, al lado derecho también lo tengo que hacer. Y luego cuando sumo el segmento dirigido a B con su inverso, me queda el vector nulo, que al sumar al vector A con el vector nulo me queda el vector A. Entonces, ustedes pueden omitir toda esta parte, pero era importante que se los mencionara. ¿Por qué se puede hacer eso? Simplemente este vector que está sumando lo pasamos del lado derecho restando. Entonces, pueden omitir todo esto, pero era importante que al menos la primera vez que lo hiciéramos vieran el por qué se puede hacer. No sé si les quedó claro. No sé si fue claro, mejor dicho. ¿Qué dicen? ¿Sí? Les decía que no es necesario que lo hagan así siempre. Simplemente este vector que está sumando lo pasamos restando y ya. Eso sería lo más fácil. Pero en realidad lo que se está haciendo, lo que hay detrás de esa expresión de lo que está sumando lo pasamos restando es todo esto. Que estamos sumando el inverso del segmento AB en ambos lados de la igualdad. Y en el lado izquierdo, al sumar a un vector con su inverso, nos queda el vector nulo, y al sumar al vector nulo con otro vector, nos queda ese otro vector. Pero bueno, entonces ahora sí ya vamos a determinar quién es mi vector A. Entonces, ¿quiénes son las componentes del vector B? 7, menos 5 y 6. Exacto, 7 menos 5 y 6. ¿Y quiénes son las componentes del segmento AB? menos 2. Exacto. Muy bien. ¿Y qué te queda por resultado?
9 menos 3, 1. 9 menos 3 y 1. Exacto, muy bien. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Es 9 menos 3 y 1. Ese es el vector A. Pero entonces, ¿quién sería el punto A? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto A? ¿Quién me las puede decir? 9 menos 3, 1. Así es, Catherine. 9 menos 3 y 1. Entonces, es importante que ustedes sepan que para poder encontrar las coordenadas de un punto, vamos a usar el álgebra vectorial, o sea, vamos a usar vectores. Y el resultado que obtengamos va a ser un vector, pero va a ser un vector de posición. Por lo tanto, nosotros sabemos que cada vector de posición tiene asociado un punto que tiene los mismos números, solamente que se llaman para el punto coordenadas, para el vector componentes escalares. Entonces, si aquí en el enunciado les dicen, sea el segmento dirigido a B y su punto extremo es B, determina las coordenadas de su punto origen A y ustedes terminan hasta aquí, pues están mal porque no están dando las coordenadas de un punto, están dando el vector de posición que apunta a ese punto. La respuesta sería que ustedes den las coordenadas del punto y les hago énfasis que no es lo mismo un punto que un vector, no son la misma cosa. El punto tiene coordenadas 9 menos 3, 1, se escribe con letra mayúscula y sin signo igual. El vector se escribe con letra minúscula testada, con un signo igual y se lee como componentes escalares del vector, que ya sabíamos nosotros qué son las componentes escalares de un vector. ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda cuáles son las componentes escalares de un vector? ¿Qué son las componentes escalares de un vector? Las sombras que Ajá, proyectan ajá, el vector, ajá, ¿sobre qué? sobre sus ejes Ajá, sobre los ejes coordenados. coordenados, ajá, exacto, pero son las sombras ortogonales, sombras perpendiculares que proyecta el vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Así es, Daniela, muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar y ahorita seguimos. Fue un ejercicio muy simple, pero nos ayudó a reforzar ciertos conceptos que tal vez los teníamos ahí, pero no los habíamos aterrizado tanto. Ahora sí, listo. Sea el vector U cuyos componentes menos 1, 4, 7 si se representa con un segmento dirigido que tiene su punto origen en punto A con coordenadas 3, menos 3, menos 2, determinar las coordenadas de su punto extremo. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces nos están diciendo que de este vector U, lo puedo dibujar así, o alguien si dice, es que a mí se me ocurrió dibujarlo así, también está bien, o a mí se me ocurrió dibujarlo así, está bien, no importa, es un esquema nada más, es un esquema, una representación. Muy bien, entonces este es mi vector U, y de este vector U conozco su punto origen, que es el punto A. Entonces yo sé que cada punto en el espacio tiene asociado un vector de posición. Entonces aquí tengo asociado a mi vector ¿qué? ¿Quién me puede decir? Levanten su mano, por favor. El vector A. Ajá, el vector A, muy bien, Elisa. ¿Cuáles son las componentes del vector A? Sus componentes escalares. 3 menos 3 menos 2. Exacto, 3 menos 3 menos 2. Listo, Elisa. Muchas gracias. Y entonces el vector B nos están pidiendo, nos están pidiendo las coordenadas del punto extremo, que ustedes pueden llamarle como quieran. A mí se me ocurrió decir que es el punto B, pero no sé, alguien puede decir, para mí el punto extremo se llama P. Y pues está bien, no pasa nada, puede llamarse como sea. Entonces voy a plantear el vector de posición del punto P. Entonces aquí voy a decir que si ese es mi punto P, entonces este de aquí sería mi vector P. Entonces, ¿qué operación me permite saber quién es el vector P? Observen el esquema, ya este vector es dato, o sea que es conocido, este también, solo me falta P. Entonces, ¿quién ayuda a plantear la expresión? ¿Los podemos sumar? Sí, exactamente, así es, Octavio. Entonces, planteala esa suma. Bueno, el vector A más el Ajá. vector U es igual al vector P. Exacto, Octavio, muy bien. Entonces, el vector A más el vector U es igual al vector P. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son las componentes del vector A, José Alfonso? Alberto. Bueno, las componentes del vector A es 3, menos 3, menos 2. Ajá, muy bien. ¿Y las componentes del vector U? Bueno, son las que nos dan y es menos 1, 4, 7. Exacto, muy bien.
Y entonces, ¿quién sería el vector P? ¿Cuáles serían sus componentes del vector P? Sería 2, ¿Sí? 1 y ¿Sí? 5. Exacto, muy bien. Y entonces, ¿quién sería el punto extremo del vector U? ¿Quiénes serían sus coordenadas? 2, 1 y 5. Exacto. No podemos dejarlo aquí porque este es un vector y a mí no me pidieron. ¿Quién es el vector que apunta al punto extremo del vector U? No, me preguntaron, ¿quiénes son las coordenadas del punto extremo del vector U? Y entonces estas son y ya. Hasta aquí se termina nuestro ejercicio. Entonces tómense un momento para continuar. Nos dicen determinar el valor del escalar lambda perteneciente a los reales de tal manera que el módulo del vector A sea igual a lambda veces el vector B. Si el vector A es este, en forma trinómica, y menos 8j más 32k, y el vector B tiene componentes escalares menos 2, 6, menos 9. Entonces me piden determinar qué escalar lambda que pertenece a los números reales hará que el módulo de este vector sea igual al módulo de este otro vector multiplicado por ese escalar lambda. O sea, me están preguntando qué escalar lambda hará que este vector y este otro vector sean del mismo tamaño. Eso es lo que me están preguntando. Donde me están diciendo que el vector más grande es A. Entonces, ¿por qué escalar tendría que multiplicar al vector B para que ya se vuelvan del mismo tamaño? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Quién me puede decir qué se le ocurre hacer de acuerdo a lo que hemos visto? Adelante, Jorge, te escuchamos. Sí, calcular el módulo de cada uno. Exacto, muy bien, con eso comenzamos. Entonces, ¿cómo calcularías tú? Solo ayúdame con eso, el módulo del vector A. Es la raíz cuadrada de Ajá, muy bien. 1 al cuadrado Sí, más 8 al cuadrado más 30 ajá, al cuadrado. exacto, muy bien. Muy bien, Jorge. ¿Y qué te quedaría? No me digas el resultado, ve haciéndolo poco a Raíz poco, por de favor. 1089 Ok, bueno, dije que eso no hicieras, pero está bien. Y entonces, ¿cuál es la raíz de 1089? es 33. 33. ¿Sí? Ok, muy bien. Si, por ejemplo, piensen que el examen va a ser durante el horario de clase, con su cámara abierta y sin calculadora, ¿cómo calcularían el valor de esa raíz? Ah, pues la descomponen en sus factores primos. Entonces, 1089, entonces observo y veo que no se puede dividir entre 2 porque no termina el número par o 0. Entonces sigo con el siguiente número primo, que es 3. Y observo que para que un número, recuerdo, en la primaria me dijeron, para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus dígitos debe ser múltiplo de 3. Entonces, si sumo 1 más 0 más 8 más 9, tiene que darme un número que sea múltiplo de 3. Y sí, efectivamente, porque me da 18. Y 18 es múltiplo de 3. Entonces, 1089 se puede dividir entre 3 y ya hago la división. Entonces me quedaría 3 por 3, 9, 3 por 6, 18, 3 por 3, 9. Me queda 363. Que otra vez sigo con el 2, pero no se puede dividir entre 2 porque no termina el número par o 0. Entonces vuelvo a usar el número primo 3 y 363 entre 3 me quedaría 3 entre 3, 1, se baja el 6, 3 por 2, 6 y me queda 121. Y entonces ya observo que el 121 no se puede dividir entre 2 porque no termina en número par o 0. No se puede dividir entre 3 porque la suma de sus dígitos no es múltiplo de 3. No se puede dividir entre 5 porque no termina en 0,5. Entonces el siguiente número primo en el que se puede dividir es 11. Entonces 121 entre 11 es 11. 11 entre 11 nos queda 1 y ya. Entonces quiere decir que 1089 se puede descomponer como el producto de 3 por 3 por 11 y por 11, o lo que es lo mismo, 3 al cuadrado por 11 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz de 1089 es igual a la raíz de 3 al cuadrado por 11 al cuadrado, que sería por propiedades de los radicales 3 al cuadrado por 11 al cuadrado, que sería 3 por 11, que sería el 33 que nos dijo su compañero Jorge. Entonces lo estamos practicando por cualquier cosa que el examen sea en clase, sin calculadora, con cámara abierta. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ahora, ¿quién me ayuda a continuar? Profesor, perdón, en ese caso podríamos únicamente hacer, o sea, en lugar de
Sacar los factores de 1089, hacer la raíz de 33 a mano. Sí. Perdón, la raíz de Sí, 1089. sí, puedes hacerla, puedes hacerla. José, ajá, Alberto, perdón, continúa. Bueno, lo que haría yo después sería sacar el módulo del vector b, Ajá, que sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. ok, permíteme. Ajá, menos 2 al cuadrado, 6 al cuadrado, más menos 9 al cuadrado, exacto. ¿Y qué te quedaría? No necesito este resultado, sino que lo vayas desarrollando poco a poco. Me queda 4 más Ajá, 36 más 81. ajá, muy bien, muchas gracias. ¿Y eso qué sería? Eso es 121. Exacto, y la raíz de 121 es 11. 11. Muy bien, perfecto. Listo, entonces ya sé que el módulo de A vale 33 y el módulo de B vale 11. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el escalar lambda para que el módulo de A sea lambda veces el módulo de B? O sea, para que sean iguales. 3. 3, exacto, y ya esa es la respuesta. Está muy bien. Muchas gracias. Tómense un momento para copiar la grabación. Bueno, vamos a ver ahora el producto entre vectores. Es otra operación. Profesor, Sí, te escucho. ¿existe la división entre vectores? No, vamos a ver el producto entre vectores, pero vamos a ver que hay dos clases de producto entre vectores. Entonces vamos a ver el primer producto que se llama producto escalar, producto punto o producto interno entre vectores. Entonces decimos sean los vectores A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3. Entonces el producto punto o producto escalar o producto interno entre vectores se calculará como A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Así de simple. Así de simple. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que multiplicar al producto punto del vector A por el vector A, ¿qué me quedaría? ¿Quién me puede decir? Adelante, levanten la mano, los escucho. Observen que el producto punto de A con B solamente tuve que multiplicar primeras componentes entre sí, segundas componentes entre sí y terceras componentes entre sí. Muy bien. Entonces, este producto interno, producto escalar o producto punto, de hecho se llama producto escalar porque el resultado va a ser un número real. Entonces, al sumar todas estas expresiones me va a dar por resultado un número real, un escalar. Por eso se llama producto escalar. Esa es la forma más conocida en la que lo encuentran, producto escalar entre vectores. Porque el resultado de multiplicar dos vectores a través de esta operación se va a dar por resultado un escalar y se llama producto punto por el operador que se usa, que es un puntito. Ok, muy bien. Entonces ya me levantaron la mano mientras les decía esto. Elisa, ¿cómo quedaría el producto punto de A por A? A cuadrado A1 al cuadrado. Ajá. más B1 al cuadrado. No, porque las componentes de A son A1, Ah, no, A2 y perdón. A3. A1 al cuadrado, Ajá, A2 al cuadrado, ajá. más A3 al cuadrado. Exacto, muy bien. Ya está, eso es. Y entonces, a ver, ¿quién me puede, Catherine, me podría recordar cómo se calcula el módulo del vector A, por favor? Este es mi vector A. ¿Cómo calcularías tú su módulo? Cali, te escuchamos. ¿Cómo calcularías el módulo del vector A, Cali? Sería raíz cuadrada Muy bien, sí, vas bien. Continúa, por favor. de A1 Ajá. más Al raíz cuadrada, cuadrado, al al cuadrado. cuadrado, perdón, Ajá, ajá, ajá. Más, más no, A2 al ajá. cuadrado Exacto, porque es una raíz única que contiene a la suma de los cuadrados de las componentes, ajá. A1 al ma- cuadrado más A2 al cuadrado, ajá. más A3 al cuadrado. Exacto, Cali, muy bien.
¿Y qué pasaría si yo elevo el módulo de a al cuadrado? ¿Qué obtendría del lado derecho? ¿Quién me puede decir? Ahora, levanten la mano, por favor. Ajá, Andrea, te escuchamos. Obtendría a1 al cuadrado más Ajá, a2 al cuadrado sí, más a3 al cuadrado. exactamente, Andrea, muy bien. Y entonces, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos concluir al respecto? Podría ¿Cómo ser son? Ajá, sí, 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 adelante, adelante, te escuchamos. que el producto entre vectores Ajá, o sea, del mismo vector ajá, por el ajá, mismo vector ajá, sería igual ajá. al módulo de ese vector al cuadrado. Exactamente, muy bien. Eso que acabas de decir es súper importante. El módulo de un vector al cuadrado será equivalente al producto punto de un vector por sí mismo. Eso siempre se va a cumplir. Entonces, lo primero que quería decirles era, ¿cómo se hace el producto punto entre vectores? Luego, con esta intención, les pregunté cómo quedaría el producto punto de un vector por sí mismo. Ya me dijeron. Recordando lo que hemos visto, les pregunté, ¿cómo se calcularía el módulo del vector A? Les dije después, si yo elevara al cuadrado ese módulo, ¿qué pasaría? Entonces, aquí podemos concluir lo que dijo Andrea, que el módulo de un vector al cuadrado es equivalente al producto punto del vector por sí mismo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya nada más para terminar esta operación entre vectores, tengo que decirles que el producto punto de un vector por otro vector me permite identificar cuando dos vectores son perpendiculares. Entonces aquí vamos a poner con color rojo esa parte que es perpendicularidad entre vectores. Entonces yo puedo decir que el vector A es perpendicular al vector B si y solo si el producto punto de A con B es igual al escalar 0. No tiene aquí una rayita, no es un vector, es un escalar. O sea, si yo sumo todo esto y me da 0, entonces significa que el vector A y el vector B son perpendiculares entre sí. Imagínense que pasa esto, que por aquí, no sé, este es mi vector A y voy a dibujar por aquí a mi vector B. No importa de qué tamaño sea, no pasa nada. Entonces, este es mi vector B y este es mi vector A. Y entonces, si yo hago el producto punto de A con B y me queda 0, entonces significa que estos dos vectores son perpendiculares. Y alguien puede decir, pero no sé, o sea, ¿puede ser que A apunte al otro lado? Sí. Y que sea pequeñito, sí. ¿Y puede ser que B sea todavía más pequeño? Sí, también. No pasa nada. Entonces, este es B y este de aquí es A, pero como forman un ángulo de 90 grados entre sí, entonces su producto punto siempre va a ser 0. Entonces, esto es lo más importante de esta operación. Y ahorita pasamos a la siguiente. Pueden hacerme alguna pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a ver el otro producto entre vectores que existe, que es el producto vectorial o producto cruz. Y se llama producto vectorial porque el resultado de operar a dos vectores bajo esta operación da otro vector. Y se llama también producto cruz porque el operador que se usa es una cruz, un tache. Por eso se llama así. Entonces pueden llamarle ustedes producto cruz entre vectores o producto vectorial, como ustedes quieran. Entonces vamos a decir, sean los vectores A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3. Entonces la operación A producto cruz con B o el producto vectorial de A con B se va a obtener de la siguiente manera. Hay una expresión ya que nos da el resultado, pero vamos a usar una estrategia mnemotécnica igual para poder hacer esta operación, en la cual usa un pseudo determinante. Y se llama pseudo determinante porque contiene cantidades vectoriales y cantidades escalares. O sea, tiene vectores y números, por eso se llama pseudo determinante porque tiene vectores y números. Entonces, en esta operación, lo que se tiene que hacer es escribir en el primer renglón a los vectores unitarios del sistema cartesiano de 3 dimensiones. ¿Quiénes son esos vectores unitarios que ya vimos y que conocemos?
J y Y K. JK. Ajá, y J y K, exacto. Entonces, eso es con lo que comenzamos, escribiendo a los vectores unitarios y J y K en el primer renglón. En el segundo renglón vamos a escribir a las componentes del vector A, que serían A1, A2 y A3. Y en el tercer renglón vamos a escribir a las componentes del vector B, que serían B1, B2 y B3. Entonces, en ese orden siempre aparecen. Entonces, ¿quiénes aparecen en el primer renglón? Los vectores unitarios de R3. Luego, en el segundo renglón, ¿quién aparece? Las componentes de quién? Del vector A. Ajá, exacto, del vector A. Y en el tercer y último renglón, las componentes del vector B. Exacto, del vector B. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Ok, del vector A, ya está. Entonces, no sé si en su curso de álgebra ya llegaron a este tema, creo que todavía no. Pero bueno, vamos a adelantarnos un poquito porque lo necesitamos. Entonces, hay diferentes métodos para resolver determinantes y algunos de ellos lo revisaron en el bachillerato. No sé si alguno de ustedes se acuerde. Si se acuerda, ayúdenos recordándonos a todos. Si no se acuerdan, no va a haber ningún problema. Yo se los explico, pero me gustaría escucharlos. No sé si alguien se acuerde cómo se resuelve un determinante. Hay diferentes métodos. No sé si recuerden alguno, no sé si lo vieron. Si no lo vieron, no hay ningún problema. Yo se los voy a explicar, pero quiero escucharlos primero. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se resuelve un determinante? No, no lo recuerdan, muchachos, ¿no lo vieron? Entonces, bueno, les decía que el producto cruz entre vectores se puede resolver usando esta estrategia que es un pseudo determinante, en donde primero escribimos a los vectores unitarios y J y K, después a las componentes del primer vector que aparezca en la operación, y al final las componentes del último vector que aparezca en la operación. Es decir, que si hubiese sido el producto cruz de B con A, entonces aquí aparecerían las componentes de B y al final las componentes del vector A. Porque vamos a ver que el producto cruz entre vectores no es conmutativo, o sea que no es lo mismo multiplicar a través del producto cruz al vector A con el vector B que multiplicar a través del producto cruz al vector B con el vector A. Esto no se cumple, no dan lo mismo, dan vectores con direcciones opuestas. Ok, entonces, ¿cómo se resuelve un determinante? Pues podemos usar la regla de Kramer. ¿Y en qué consiste la regla de Kramer? Sara, ¿te escuchamos? Sí, lo primero es repetir los dos primeros renglones. Ajá, entonces permíteme. Voy a escribir I, J y K. Después sería A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Así es como está originalmente mi determinante. Pero para poder resolverlo, como dijo su compañera, tengo que repetir los dos primeros renglones, o sea, estos dos. Entonces, en el cuarto renglón vuelvo a poner al primer renglón, que está formado por los vectores I, J y K. Y en el quinto renglón repito al segundo, que serían A1, A2 y A3. ¿Hasta ahí todos van conmigo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. ¿Y luego, Sara? Luego hay que multiplicar en Ajá, diagonal de exacto, izquierda a derecha. exacto. Entonces vamos a multiplicar en diagonal de izquierda a derecha. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría, Sara? Pues recuerdo que era de la primera multiplicación, el resultado que sería I a 2 B3. Ajá, vamos a escribir primero a las componentes escalares, o sea, A2, B3 y al final al vector I. Ajá, sí, pero son equivalentes, ¿no? Porque el orden de este producto no altera el resultado. Así es, Sara. Y luego, más. Y luego hay que sumar el de abajo, que sería A1 B2 K. Ajá, exacto. Entonces, observen, lo único que estamos haciendo es multiplicar estos elementos en diagonal y sumarlos. Entonces, este primer elemento más este segundo más este tercero. Entonces, ¿qué te quedaría en el tercero? Sería B1 JK. Ah, no, A, es A3, B1, B1. A3 B1 J.
Exacto. O B1A3J es lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí todos claro? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Profesor. Ok. Y luego, Sara, vas muy bien. Continúa. Luego se resta Ajá. Entonces, permíteme. Entonces, vamos a restar. Ajá. y empezamos desde abajo hacia arriba Exacto. y Vamos a restar de la derecha a multiplicación. izquierda. Ajá, la multiplicación, pero ahora de abajo hacia arriba. Entonces, de derecha a izquierda. O sea, este por este por este por este por este por este y este por este. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué te quedaría? Sería A1, B3J, Ajá, A3, B2I A3, B2 y, ajá, y A2, B1K. A2, B1, K. Muy bien, perfecto. Entonces, ese es el resultado ya. Nada más que vamos a ordenar, o sea, vamos a trabajar términos semejantes. Is con is, J con J y K con K. Y observen para que se note la diferencia entre el vector I y el vector J. Al vector I yo lo dibujo así siempre, con la terminación hacia adelante, y al vector J lo dibujo así, con la terminación hacia atrás. Entonces ahí noten la diferencia. Entonces, ¿quién nos puede ayudar ahora a agrupar términos semejantes, muchachos? Entonces, déjenme ver. A cruz B, ¿a qué sería igual? Los escuchamos. Ajá, Elisa. Entonces, ¿a quién multiplicaría el vector I? A2 Ajá. más. No, porque, fíjate, aquí este y este Sí, tienen al A2, vector I, pero no B3. se repiten estos, ¿eh? No se repiten. Ajá. Entonces, A2, B3, ¿sí? A2, B3, ajá. Más A1, B2. No. Menos Ajá, eso sí, menos, ajá. A3, B2. A3, B2. Muy bien, perfecto, Elisa. Muy bien. Y vamos a seguir con K primero. Ahorita pasamos con J. Entonces, acá, ¿quién multiplica? Perdón, ¿quién multiplica al vector K? A1, B2. A1, B2, ajá. Menos A2, B1. A2, B1, A2, B1. Ok, muy bien. Y entonces, ¿quién multiplica al vector J? Ahora sí. A3, B1. Ajá. Menos A1, B3. A3, B1 menos A, ¿qué? A1, A1, B3. B3. Exacto. Muy bien, perfecto. Ese es nuestro resultado. Y esa es una forma de resolverlo. No sé si les quedó claro, muchachos. Alguien puede decir, no se me hace tan sencillo, pero porque estamos usando para representar a las componentes escalares del vector A y B, estamos usando letras, pero obviamente sabemos que las componentes escalares de un vector son números, entonces aquí van a ser solo números, y no sé, por ejemplo, que A2 sea 2 y B3 es 1, entonces sería 2 por 1, pues sería 2, y entonces sería 2i, y si por ejemplo aquí A3 vale menos 1 y B2 2, entonces sería menos 2i, entonces 3i menos 2i, pues nos queda ahí, y ya vamos a poner ese resultado. Les digo que aquí, solo porque estamos usando literales, por eso se ve un poco raro, pero pues no está tan complicado. Entonces, más o menos, ¿les queda claro, muchachos? ¿Qué dicen? Bueno, entonces tengo el vector A de componentes 1, 2, 3 y el vector B de componentes menos 1, 4, 5. El producto cruce entre los vectores A y B, ¿qué me quedaría? Entonces puedo usar esta expresión, que no la sugiero, pero se puede usar para calcular el producto cruce entre vectores. Entonces, esta es la componente 1, la componente 2, la componente 3, esta es la componente 1, la componente 2 y la componente 3. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sustituyanlo rápido, por favor. Hagan las operaciones directas y ya nada más díganme este resultado y este, indicando como la resta, y luego hagan esta operación y réstenle esta, y por último hagan esta operación y réstenle esta. Entonces, ¿quién me dice, por favor? Los escucho. Es menos
2 menos 12. Ajá, ¿qué sería? A2 es 2 y B3 es 5. Entonces, ¿cuánto sería? 2 por 5. Ah, es B3. Ah, perdón. Estaba con Ajá. B1. Es 10. Es 10 menos Ajá, 12. A10, exacto. Luego A3 es 3 y B2 es 4, entonces es 12. 10 menos 12, muy bien. Continúa, por favor. Ve diciendo A1 es tal, B3 es tal, entonces da tal. A1 es 1 y B3 Ajá, es 5. Entonces ajá, es 5 ajá, muy bien. menos A3 es 3 y B1 es menos 1. Ujú, Entonces es menos 3. Bueno, ajá, y por ese menos, pues más. ajá, exacto, exacto, exacto. Continúa, por favor. A1 es 1 y B2 es 4. Entonces 4 menos. Ajá, A2 es 2 y B1 es menos 1, menos 2. Menos exacto, 2. exacto, exacto. Entonces, ¿cómo quedaría A cruz B? A menos 2, sí. Ajá, muy bien. Menos 8J Ajá, más sí, 6K. más 6K, perfecto. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a hacer cómo sería B cruz A. Entonces ahora B tiene componentes menos 1, 4, 5 y A tiene componentes 1, 2, 3. Pero como es mi primer componente, pues esta será la primera, la segunda, la tercera y esta será la primera del segundo, la segunda del segundo y la tercera del segundo. Entonces tú mismo ayúdame, por favor, Octavio. Y A2 es 4 y B3 es 3, entonces 12. Ajá, Bueno, lo podemos ver ahí, ¿no? ajá. No, pero velo diciendo Ah, ok, para ok. para que se note. Menos Ajá, A3 es 5 ajá, y B2 es 2, entonces es ajá. menos 10. Exacto. Y Ujú, menos, ujú. y A1 es menos 1 y B3 es 3, entonces es menos 3. Ajá. Menos A3 es 5 y B1 es 1, menos 5. Ajá. Muy bien. Más A1 es menos 1 y B2 es 2, entonces es menos 2. Menos Ajá. Ajá. A2 es 4 y B1 es 1, menos 4. Menos Ujú. 4K. Exacto. Entonces, B cruz A, ¿qué nos queda? 2J. No, 2 sí. Ah, 2 sí, perdón. Ajá. 2 sí más 8J Ajá. menos 6K. Exacto. Entonces, con esto quiero que observen y que, no sé, confirmen lo que les había dicho antes, que el producto cruz no es conmutativo. O sea, no nos va a dar el mismo vector a la serie de producto cruz A con B que B con A. Son muy parecidos, pero ¿qué tienen de diferente? Los signos. Los signos, ajá, y eso, que tengan un signo diferente, significa que tienen direcciones opuestas. Entonces, por ejemplo, si yo a este vector le factorizo un menos 1, entonces me quedaría menos 2i menos 8j más 6k, que es el vector A cruz B multiplicado por un menos 1. Y nosotros sabemos que si a un vector lo multiplico por menos 1, entonces solamente cambia de dirección por esa razón. Entonces, no es lo mismo A cruz B que B cruz A, porque son vectores con direcciones opuestas, muchachos. Muy bien. Eso es siguiendo la fórmula, pero vamos a hacerlo con los determinantes, que es así como se debe de hacer. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Entonces vamos a hacer A cruz B y con esto terminamos. A cruz B. Entonces, ¿quién escribimos en el primer renglón? Los vectores unitarios. Ajá, y J y K. Y en el segundo renglón las componentes del vector A, que son 1, 2, 3. Y en el tercer renglón las componentes del vector B, que son menos 1, 4 y 5. Y entonces, como nos dijo su compañera Sara, si usamos el método de la regla de Sarrus para resolver el determinante, aumentamos los dos primeros renglones. Entonces, si J y K, 1, 2, 3, y multiplicamos en diagonal. Entonces, en la primera multiplicación, ¿qué nos quedaría? Pues nos queda 10i. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. En la segunda, 4K muy bien, perfecto. Y en la tercera, esta es la segunda y la tercera, menos 3J muy bien, perfecto. Y le vamos a restar la multiplicación, pero ahora hacia arriba. Entonces, ¿qué nos sería quedaría? 5J. Muy bien, perfecto, 5J, ajá. Luego sería... Se multiplican, ¿no, verdad? Sí, 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 todo se multiplica. Ajá. 12i Muy bien, sí, y menos 2K. exacto. Y ya simplemente sumamos términos semejantes. Entonces, 10i menos 12i, ¿cuánto nos queda?
Aquí están 10i menos Menos. 2i. Ajá, ¿cuánto? Menos 2i, ¿no? Ujú. Ajá, y luego las j, menos 3j, menos 5j, ¿cuántas j nos quedan? Aquí está, menos 3, menos Menos 5. 8. Ajá, perfecto. Y por último, las k, 2. 4k menos menos 2k. Ajá, 4 menos menos 2. 4 menos menos 2. ¿Por qué menos por menos da más? Entonces sería 4 más 2. 6K. 6k y llegamos a este resultado justo que nos decía. Les decía, no usen la fórmula porque está muy difícil aprendérsela. Muy difícil, muy difícil. No la usen nunca. Mejor usen esta estrategia o la otra que vamos a ver la próxima clase. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí les quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Le digo que son puras sumas y restas. Sumas, restas y multiplicaciones de números reales, entonces por eso no considero que sea tan complicado. Pero bueno, entonces les dejaré algunos ejercicios de producto punto y de producto cruz para que ustedes los realicen en su casa. No sé, 5 de cada uno. Entonces, bueno, muchas gracias por conectarse a la sesión del día de hoy. Nos vemos el día viernes. Entonces les subiré una tarea con 10 ejercicios, 5 de producto punto y 5 de producto cruz que los realicen. Recuerden, el resultado de multiplicar dos vectores a través del producto punto debe de darles un escalar, uno solo. Y el resultado de multiplicar a dos vectores a través del producto cruz debe de ser un vector. Tiene que tener 3 componentes, componente en i, componente en j y componente en k. Recuerden que a los vectores además los podemos representar en forma de terna ordenada. Entonces, este vector menos 2i menos 8j más 6k en forma de terna ordenada, ¿cómo sería? Menos 2 menos 8 más 6. Exacto, muy bien. Entonces, ya sea que me lo den así al vector o me lo den así, son formas diferentes de representar el mismo vector. Uno es a través de la forma trinómica y otro es a través de las componentes escalares. Pero bueno, muchas gracias por conectarse. Ya pueden desconectarse. Los veo el día miércoles. Cuídense, muchachos. Luego, Una profe. buena tarde. Muchas gracias, profe. Lindo Hasta día. luego, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego.